Cuando me dispongo a describir el saldo que ha dejado 2024 y que es al mismo tiempo también el último año en el que de manera formal ejerció el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, imagino un territorio devastado, en el terreno que ustedes quieran, como el resultado de una hecatombe, como el resultado de un huracán, como el resultado de una erosión permanente de nuestra propia ecología, porque volteamos por un lado, volteamos para el otro u otro y encontramos justamente un panorama derruido, alicaído, que tiene o puede tener como una representación. Ahora mismo me llegó a la mente La Habana vieja o nueva, como sea. Parecen añejas ambas y a punto de derruirse. Algo similar, metafóricamente, aunque desde luego no muy alejado de la realidad de lo que podría ocurrir en nuestro país de continuar la autoproclamada 4T, en donde sí mostramos o vemos como para donde ustedes quieran voltear en términos de inseguridad o en términos de violencia, una situación que nada tiene que ver con la retórica relacionada con que pues hay que mejorar las causas de esto para que entonces se vayan viendo los primeros resultados. No es así, como lo vemos día con día en Guerrero, en Veracruz, en Chiapas, en Sinaloa y luego otros días en algunos otros estados de la República, en una danza macabra en donde primero le toca a uno y a otro y a otro, y hay días en los que incluso simultáneamente surge. ¿En dónde lo quieren ver ustedes? ¿En los fideicomisos? ¿En el reciente embate en contra de las que deberían de ser propiedades de los mexicanos cuando hablamos del Infonavit? Una situación completamente devastada, pero al mismo tiempo no hemos pensado, o yo no he visto a analistas o a medios de comunicación que aborden el tema de los medios, justamente de los medios de comunicación. Está documentado, así debe ser, pues toda esta empresa eh, que acabó con el Poder Judicial de la Federación, con las leyes y las instituciones del Poder Judicial de la Federación. Y documentado también lo está, por supuesto que lo está, lo que tiene que ver con la disolución de los órganos autónomos y de gobierno. Y así nos podemos seguir en términos y en circunstancias que ustedes conocen ya muy bien, pero poco, reitero, se ha abordado sobre el panorama de los medios de comunicación y cómo el gobierno los ha destrozado. A los medios públicos y a los medios privados, a los medios tradicionales y a los medios digitales. Ya voy a dedicar en algún momento un video abarcando absolutamente a todos estos medios de comunicación y a tratar de explicar también el por qué ocurre eso. Pero ahora me centro justamente como parte de un análisis que parece inagotable a lo que tiene que ver con los medios de comunicación públicos. Miren ustedes, durante al menos 4 sexenios, uno de los antes del 2018, uno de los mayores esfuerzos que tenía la sociedad mexicana, sus sectores organizados, era justamente trascender a los medios de comunicación públicos con su independencia, que dejar de que estos estuvieran siendo determinados o usados por las administraciones en turno en las razones en las que ustedes quieran imaginar, como caja chica, como premio, es decir, otorgándoles alguna dirección general en alguno de los canales a quienes pues no pudieron seguir con su propia carrera, en fin, y que allí va, paso a paso, paulatinamente, centrándose, concentrándose en un grado de autonomía mayor, eh, promoviendo una forma distinta del entretenimiento al que se dedica la televisión privada, una manera distinta en la difusión de la cultura, del cine, que además se fue fortaleciendo también toda esta oferta con el canal del Congreso. Y en consecuencia también diversificando contenidos al mismo tiempo que afianzando a estos medios públicos a través de su financiamiento del erario y logrando la mayor autonomía posible y con incluso defensorías de las audiencias para recoger las opiniones respecto de los contenidos
de estos medios de comunicación públicos, como el Canal 11, como el Canal 22, que era todavía un híbrido entre privados y públicos. La diferencia ya la saben ustedes, los privados podían comercializar, los públicos no, solo viven de el propio erario, de la asignación que les otorguen. Pero el caso es que allí vamos, no sin dificultades, por supuesto, porque tampoco se trata de decir que antes estábamos en jauja o en un paraíso, desde luego que no. También había múltiples errores o distorsiones en los administradores de estos canales públicos, en el IMER, en Radio Educación, en todos estos canales, ya lo he comentado, el 22, en fin. El caso es que llegó a manos del presidente de la República y le entregó a Genaro Villamil la responsabilidad de conducirlos. Muchos aplaudieron, hay que reconocerlo, porque había una trayectoria periodística que mostraba cierta pulcritud y también solvencia a ojos de quienes estuvieron, conocieron o militaron a un lado de Genaro Villamil. A los ojos nuestros no. Por supuesto que no. Nosotros siempre advertimos, igual que lo hicimos con Javier Corral, que se trataba de impostores, de gente que hablaba pero que no ejecutaba o que hacía lo contrario de lo que realmente sostenía. Y en efecto, nosotros no caímos en ese garlito, como sí cayeron varios profesores, académicos, intelectuales de la MEDI, que pues dieron sus salutaciones, su, digamos, festejo y reconocimiento a quien sabíamos nosotros, yo reitero, era y es un personaje inepto y un personaje corrupto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo? Los fue destrozando poco a poco por la vía de irles generando una serie de contenidos que cada día apoyaban más y ahora lo hacen ya de una manera descarada al gobierno federal. Lo hizo a través de ir prescindiendo de las voces críticas que en esos espacios había. Y en consecuencia también lo hizo para integrar a los medios públicos como parte de una maquinaria de propaganda oficialista. Esto, además de que, por supuesto, se soportó en distintos actos de corrupción, de clientelas políticas también, de favoritismos, y todo esto que ustedes tienen en cuenta en estos momentos. El caso es que ahora estoy cifrando en este video no todo eso, sino a Genaro Villamil como el arquitecto de una destrucción, de la destrucción de los medios públicos. Así lo han reconocido quienes fueron compañeros suyos o compañeras, como es el caso de Carmen Aristegui, que así le dijo: yo podré estimar a Genaro Villamil, pero lo que se ha hecho con los medios públicos es vuelto a estatizarlos. Y así muchos otros permanecen callados, se avergüenzan y no tienen la mínima disposición para ejercer una mínima autocrítica de quienes lo apoyaron en la MEDI. Y bueno, pues con eso en efecto hay un respaldo implícito, hay el dominio de la insensatez, del cinismo, porque ya sabemos también que además repitió de manera ilegal, pero repitió en el cargo para el que se requería una licenciatura y él no la tenía, no la tiene, y sin embargo entró por modificaciones, como hace el poder autoritario. Si no les gusta esta constitución o si no les gusta esta ley, entonces la modificamos para que entren nuestros cuates, ¿no? De tal manera que no hay democracia, sino más bien concesión a los propios cuates, y Genaro Villamil ha sido cuate. ¿Qué digo cuate? Cuatísimo del gobierno, al colmo, claro, de la sumisión, de la abyección, y eso es lo que tenemos ahora como resultado. A un sistema de gobierno de los medios públicos alicaído, debilitado, sin mayores contenidos más que los que marca la propaganda, de tal manera en que se ha acabado el brillo y ahora solo nos queda la nostalgia de canales como el 11, de canales como el 22, en donde veíamos distintos programas alternativos a lo que es la propia televisión privada. Nosotros, como una publicación y un proyecto editorial que está muy emparentado, durante muchos años nos dedicamos exclusivamente a eso,
al análisis de los medios de comunicación, seguiremos haciéndolo. Hincarle el diente a estos medios públicos es fundamental, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.